Hola amigos, bienvenidos, Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Lizama, bienvenidos al canal Queen of God. Este día vamos a tocar un tema bien interesante para los jóvenes. Es un tema que está en boca de todos, que todos estamos en constante relación con él, y para ello nos va a acompañar un invitado especial. Nos acompaña también la hermana Priscila Cherres, ¿verdad? Quien está con nosotros. El tema es redes sociales, cosas que no debemos hacer en las redes sociales. Pris. Bienvenidos todos al canal. Hoy vamos a tener un invitado especial que tiene un largo trayecto en esta vida y creo que va a ser de bendición para nosotros. Y les voy a platicar un poquito de él. Su nombre es Gabriel Alejandro Góngora Valdés. Él está felizmente casado. Tiene una licenciatura de cirujano dentista de la UADY, su especialidad en docencia de la UADY, nivel básico en teología del IBB. Es autor de algunos libros que están estudiando en la COBAY, coordinador distrital de la CUPINAT, maestro de la escuela dominical en la iglesia de Benecer, y también colabora con transmisiones en la iglesia ya mencionada. Bienvenido al canal, hermano Gabriel. Hola, ¿qué tal, Pris? Un gusto estar con ustedes y poder acompañarles este hermoso día, hermosa tarde-noche, más que nada, y poder compartir con ustedes en lo que sea necesario y pues que Dios sea glorificado. Gracias por aceptar. La verdad es que va a ser de bendición este tema para muchas personas, y lo primero que vamos a empezar a hablar es qué son y para qué sirven las redes sociales. Hoy en día creo que todos conocemos como redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, y todos estamos ahí perdidos la mayoría del tiempo, o en las propias televisiones, ¿verdad? Viendo nuestro Facebook, todos cómodos con nuestro Netflix. Entonces yo quiero que me comparta eso. ¿Qué son y para qué sirven las redes sociales? Bien, las redes sociales de una manera general, pues son las estructuras en las cuales se integran las sociedades, por lo general movidos a gustos afín o intereses comunes. Podríamos decir que una red social, en el sentido más extenso, pues incluso podría ser la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas que formamos una red social en el cual, con la cual compartimos y buscamos de las cosas de Dios. También podríamos hablar de red social en la escuela y en el trabajo. El punto es que las redes sociales se han estructurado en el contexto virtual y esto ha ocasionado que hayan redes sociales virtuales, que es lo que hoy comúnmente le llamamos red social, que son estos contextos virtuales donde la gente interactúa y lleva a cabo pues, pláticas, comparten información, comparten fotografías, comparten gustos y se desenvuelven en este contexto realmente pues las personas. Pues, ¿y para qué sirven? Pues para interactuar como sociedad unos con otros, exponiendo pues nuestros gustos, nuestros intereses y interactuando. Incluso las empresas utilizan las redes sociales virtuales para poder publicitarse y otras cosas más. Excelente, hermano. Esa es parte de en sí lo que son las redes sociales, ¿no? Y para qué sirven. Pero hoy en día vemos a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y no tan jóvenes, también a nosotros de repente como adultos, hermanos, que pasamos mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? Virtuales particularmente. El punto aquí, y creo que es lo importante, ¿no? El meollo de todo esto es que muchas de estas redes sociales son utilizadas por los jóvenes o por los hermanos y hermanas que como cristianos de repente no encontramos un uso adecuado, vamos a llamarlo así, ¿no? Y utilizamos de repente aplicaciones, por ejemplo, como el TikTok, para luego presentarlas en Facebook de una manera que en vez de edificar, en vez de ser un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Pues tristemente degrada mucho esa imagen, ¿no? Entonces, como cristianos, como jóvenes, ¿cuáles serían las cosas que no deberíamos de hacer en ellas? Es decir, cosas que no deberíamos presentar o mostrar en las redes sociales.
Bien, qué interesante lo que mencionas, hermano Carlos. Qué bueno que comentas eso. Realmente es un problema, se ha vuelto un problema. Yo creo que incluso en las congregaciones, el ver frecuentemente a jóvenes, incluso a veces hermanos y hermanas, que desgraciadamente pues dan un mal testimonio en las redes sociales. Y la razón es porque pues este es un contexto nuevo. Por mucho tiempo yo recuerdo que durante mi infancia, y adolescencia se nos predicaba y nos decía de que debemos ser íntegros, debemos ser iguales como somos en la iglesia y debemos ser iguales en la escuela o en el trabajo. Y realmente esto, aplicándolo a la actualidad, pues debe seguir siendo lo mismo. Nosotros como cristianos debemos de ser íntegros en nuestra manera de comportarnos tanto en el contexto laboral, escolar, iglesia y también en las redes sociales. Ahora, primero que nada, quisiera enfatizar o señalar más bien que el hecho de que una persona haga cosas en las redes sociales malas, o sea, que no son dignas de un cristiano, reflejan un problema profundo en el corazón. Porque de alguna manera esas personas tienden a mostrar muchas veces un deseo que hay en el corazón de concupiscencia, el deseo de ser aceptado, y reflejan desgraciadamente el pecado que hay oculto en lo profundo de nuestro corazón. Tú mencionabas que menciones 5 cosas que no se deben de hacer en estas redes sociales. La primera de ellas es, yo diría que es dar un buen testimonio. Deberían de dar las personas cristianas un buen testimonio en las redes sociales. No deberíamos dar un mal testimonio. Y con eso implico lo que está relacionado con lo que tú ya mencionabas, como es los bailes del TikTok, sensuales, las fotografías, que los jóvenes tratan de mostrarse y las jovencitas tratan de mostrarse en las redes sociales con el fin de acaparar más atención o aceptación social. También utilizar videos obscenos, videos que degradan a las personas, incluso los memes, los famosos memes, muchas veces que incluyen insultos o incluyen ofensas o tipos de discriminación y que son muy ofensivos. El cuidar el testimonio implica eso, guardar, ver lo que estamos compartiendo, si es algo que es digno de un cristiano, de alguien que ama a Dios y ha tenido una relación personal con Él. Lo que no debería hacer un cristiano es dar un mal testimonio en las redes sociales. Ese es el número 1. 2, como cristianos evangélicos deberíamos de ser íntegros, reflejar ser la misma persona que somos en nuestro hogar como en las redes sociales. Se han demostrado igual en algunos estudios que había leído que muchas personas en las redes sociales desarrollan un alter ego, que es un yo, mi yo ideal o lo que me gustaría ser, con características de personalidad totalmente diferentes a las que le pertenecen a la persona. Entonces, en las redes sociales debemos de ser genuinos, deberíamos de ser personas que las que somos en persona, las que somos con nuestra familia, las mismas que somos en las redes sociales. Por otro lado, otra cosa que no deberíamos hacer en las redes sociales es dejar que éstas se vuelvan en un ídolo en nuestro corazón. Suena fuerte, ¿verdad? Como si la red social, Facebook, fuese una estatua de piedra o de algún metal, pero no a eso me refiero. Como sabemos, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en nuestros corazones. Desgraciadamente, un ídolo puede llegar incluso a ser nuestros propios hijos, nuestros padres, pueden llegar a ser nuestro trabajo, cuando le damos la prioridad a él. Incluso en los jóvenes, incluso los adultos, en ellos se puede ver reflejada la idolatría a las redes sociales. Personas que no pueden estar despegadas de su celular, despegadas de las redes sociales, que su estado de ánimo incluso depende de qué tanta aceptación reciben en las redes sociales. Cuando vemos por ejemplo, pongámonos a pensar, si nos damos cuenta que el no tener fotografías que reciben muchos likes o si nos comentan algo malo en las redes sociales, eso nos afecta a nuestro ánimo, eso revela que realmente la red social se ha vuelto en un ídolo para nosotros, porque nos afecta tanto espiritualmente como emocionalmente y psicológicamente. Entonces, lo tercero que no deberíamos de hacer con las redes sociales, pues es dejar que ellas se vuelvan en un ídolo
de nuestro corazón. Número 4, considero que otra de las cosas que no deberíamos hacer en las redes sociales, pues es estar publicando indirectas. Mencionaba que de poco provecho hacen. La palabra del Señor nos enseña que si tenemos algún problema con nuestro hermano, debemos de hablarlo en lo secreto, tratarlo de cara a cara, de cara a cara. El apóstol Juan, sus 2 últimas cartas, termina diciendo, en la Biblia, termina diciendo, tengo muchas cosas más que decirles, pero prefiero decírselos cuando esté cara a cara. Ese versículo que parece que no tiene un contenido teológico muy profundo, pero por ser palabra de Dios, tiene un propósito. Y lo que Juan estaba diciendo es que hay cosas que no se deben de escribir con tinta y papel porque deben ser tratadas de manera impersonal. Hoy en día no es tinta y papel, hoy en día son las publicaciones de Facebook, las fotografías de Instagram, donde muchas veces se trata de tirar indirectas mediante estas redes sociales. Y no debe ser así. Si algo tenemos en contra de nuestro hermano, debemos hablarlo de manera personal y no hacer de las redes sociales el castillo del cobarde. Y por último, lo que no deberíamos hacer, considero, en las redes sociales, es presentar cuestiones muy profundas de nuestro corazón. Sean problemas, sean deseos muy profundos de nuestro corazón, considero que no se deberían publicar de manera pública, valga la redundancia, de manera pública a todas las personas. Pienso que sí se pueden utilizar, de que si tenemos algún problema, por ejemplo, yo estoy pasando por una situación difícil emocional, contacto a mi pastor y platico con él en inbox, platico con un consejero, con alguien que sé que me va a apoyar emocionalmente y espiritualmente, puedo platicar con él. Lo que no está bien es que lo pongamos en nuestro muro de Facebook para que todo el mundo se entere por lo que estamos pasando y hacer de nuestros problemas chismes y hacer de nuestros problemas, pues, exhibir incluso a otras personas involucradas en nuestros problemas y generar que otras personas hablen mal de nosotros o de las personas que nos rodean. Considero que esas son al menos 5 cosas que deberíamos evitar. Recopilando, son: una, tener mal testimonio en las redes, tener cuidado con lo que publicamos, lo que decimos. 2, evitar que las redes sociales se vuelvan en un ídolo de nuestro corazón. 3, ser íntegros, ser la misma persona que somos en la casa como lo somos en las redes sociales. 4, evitar publicar indirectas en el Facebook o en cualquier red social. Y 5, pues debemos de evitar evitar tener este trato de tratar de llamar la atención, exponiendo nuestros problemas íntimos y incluso nuestros gustos más profundos. Yo digo que no es el lugar adecuado para estar, porque sabemos que personas malintencionadas pueden hacer uso inadecuado de ello. Algo que sí me gustaría dejar claro es ¿por qué preguntamos 5 cosas que no deberíamos hacer en las redes sociales? Es no porque estemos satanizando Sí. el uso, ¿no? Así Sino es. que estamos dándole mal uso. De hecho, en la actualidad nosotros estamos utilizando las redes sociales para transmitir el mensaje de Dios. Vemos las transmisiones, vemos que podemos subir textos, que en cualquier momento alguna persona le puede llegar y puede rendir su vida a Cristo, ¿no? Lo que me parece interesante es algo que dijo es que tenemos que tener congruencia en lo que ponemos en nuestro muro y en lo que estamos viviendo, en lo que decimos y en lo que hacemos. Eso es algo que es fundamental para el uso de las redes sociales. No olvidar que somos hijos de Cristo y que nuestra identidad está puesta para llevar el Evangelio. Así es. Y entonces yo creo que eso se nos está olvidando. Nuestra identidad como cristianos, estamos subiendo TikToks y no es que estemos satanizando TikTok, sino que hay de bailes a bailes, ¿no? Hay de canciones a canciones. Hay canciones que tienen un alto contenido, como se dijo, de cosas de ocultismo, de sexo, de muchas cosas que no son conforme a lo que dice la Biblia que debemos de hablar. Dice la Biblia que debemos hablar verdad, ¿no? Y la verdad es que Él murió por nosotros. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cómo puede afectar las redes sociales nuestra relación con Dios?
Ah, qué interesante. Realmente, pues, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Realmente, así es con las redes sociales. O sea, no, tampoco estamos diciendo que sean algo completamente malo. De hecho, son la principal herramienta actualmente para ser edificados en nuestras iglesias. El problema es lo que ocurre en las redes sociales y lo que reflejamos a veces. Las redes sociales, como mencionaba con anterioridad, pueden impactar de manera positiva y a la vez negativa. Por el lado positivo, podemos ser edificados mediante ellas. Podemos, de hecho, yo creo que pues, en nuestras iglesias podemos observar nuestros cultos, gozarnos en nuestros cultos, ser edificados mediante las prédicas, mediante los momentos de alabanza, incluso prédicas y conferencias de otras iglesias que pueden edificarnos también y podemos crecer espiritualmente. También podemos adorar a Dios en ellas, podemos compartir de Dios. O sea, puede tener un impacto muy positivo en nosotros como cristianos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando usamos las redes sociales de manera equivocada? Visitamos páginas que no deberíamos de visitar, nos llenamos de amigos y pláticas que no traen ningún tipo de fruto. Pues lo que ocurre es que acaba afectando nuestra relación personal con Dios. En un estudio que se realizó en Canadá hace 2 años, no recuerdo si hace 2 o 3, se estableció que los adolescentes tenían una mayor incidencia de depresión a medida que utilizaban más tiempo las redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más tiempo pasaban las redes sociales, era más probable que tuvieran depresión. ¿Por qué? Porque por lo general en esa edad los adolescentes pues no miran contenido necesariamente edificante, sino miran estándares de belleza, miden estándares de personas que tienen un nivel de vida muy alto, que les desearían tener muchas veces, y generando envidia en los corazones, resentimiento en contra de los padres, incluso ven, pues como mencionaban, contenido inapropiado que modifica los valores de las personas y generando esos estados de depresión como consecuencia de estar pasando en las redes. Ahora, nosotros como evangélicos cristianos no estamos exentos de ser afectados de esa manera negativa por las redes sociales. También nosotros podemos tener y caer incluso en pecado. Podemos caer en pecado como consecuencia de estar frecuentando contenidos inapropiados, como consecuencia de estar comunicándonos con personas que no construyen ni edifican nuestra vida a la imagen de Jesucristo. Y sí nos afecta realmente. Por eso debemos de tener cuidado ahora más que nunca, de cómo nos desenvolvemos en este contexto. Una forma de ejemplificarlo es el siguiente. Bueno, yo cuando todos estudiábamos en la primaria o secundaria, había un grupo de amigos que eran el grupo de amigos que siempre se esforzaban por entregar las tareas, por cumplir con la maestra. Había otro grupo de amigos que les gustaban los deportes. Había otro grupo de amigos que era el grupo a lo mejor de los jóvenes terribles en el salón de clase, quienes hacían cosas malas, travesuras, insultaban y hacían cosas. Así como en la escuela decidimos en el contexto escolar, decidimos con quién llevarnos, con quién desenvolvernos, con quién crecer en el tiempo que nos tocó estar en la escuela. Así en las redes sociales deberíamos nosotros de escoger las amistades y el contexto en el cual nos desenvolvemos. Por eso es que los cristianos no debemos de minimizar lo que ocurre en las redes sociales, ni lo que vemos, ni lo que oímos, ni lo que hacemos. Porque sí puede afectar nuestro estado, nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios. Interesante lo que mencionas, Gabriel. Yo creo que también tiene que ver con el tiempo que pasamos utilizando las redes sociales, ¿verdad? Ese tiempo que muchas veces usamos, por ejemplo, el Facebook, el Instagram o cualquiera de ellas, ¿no? Ese tiempo quizás lo pudiéramos edificar de otra manera o dividirlo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, es parte de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Existen páginas y existen definitivamente personas que sí van a edificar nuestra vida, que sí pueden edificar la vida de los jóvenes, que sí pueden edificar la vida de nosotros como cristianos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con eso, tenemos que ser muy cuidadosos con los modelos que tenemos, ¿no? Yo leía hace poco veía una noticia donde un actor tenía al minuto o a los 2 minutos que lanzó una publicación,
ya era, ¿cómo le dicen? Trending topic, ¿no? Es decir, que no sé cuántas miles de millones de vistas y reproducciones ya lo habían mirado, ¿no? Era un artista con un estatus muy alto, como decías. Son los modelos que hoy los jóvenes tienen, son los modelos que hoy ellos están mirando, que nosotros también estamos mirando muchas veces, ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Por supuesto que impacta, ¿no? Y qué interesante es esto que comentas, Yo, porque yo sí quisiera comentar algo, y es que a veces las redes sociales nos tienen que tener cuidado hasta con nuestros hijos, porque ahorita los niños, los adolescentes de 11 10 años, menos, este, eh, están utilizando Facebook, Instagram, todas esas redes sociales. Y hace poquito estaba viendo una noticia de Facebook. Ya ven que, pues en Facebook están todas las noticias antes de que salga en la televisión, ¿no? Entonces decía que una persona se hizo pasar por un famoso que, que pues admiraba a la niña, ¿no? De Luna, soy Luna, algo así. Y le pidió a la muchachita que le enviara esos dichosos notes, ¿no? Que son fotografías de partes prohibidas, ¿no? Entonces yo sí creo que en parte los padres se tienen que poner igual a vigilar lo que están haciendo sus hijos. No puede ser que eso esté pasando en redes sociales. No puede ser que cada vez estén haciéndose mal uso de redes sociales. Y yo sí quiero preguntarle al hermano Gabriel, eh, creo que me va a salir un poquito de aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos evitar que los adolescentes, que los jóvenes, y eso sería un poquito más para los papás, vean cosas que no deberían de ver, ya sea en YouTube, en Instagram, en todos esos lugares de las redes? Bien. Bueno, contestando a la pregunta, primero que nada, yo creo que aquí mencionaban algo muy importante, que es, no puede ser que niños, de cierto modo, tengan esta libertad. Piensen por un momento, como mencionaba con anterioridad, las redes sociales son contextos en los cuales nos movemos. Yo creo que un niño de 9 años, difícilmente los padres de un niño de 9 años lo dejarían ir solo al centro o a un centro comercial desde su casa en autobús hasta llegar ahí y comprar, no sé, la despensa de la familia. Difícilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contexto es muy peligroso. Mucha gente puede hacerle mal en el camino, estando en el lugar, lo pueden robar. Entonces, ¿por qué si a un niño no se le deja ir solo al supermercado a comprar la despensa familiar, que él solo salga en autobús y vaya y vuelva? ¿Por qué se le deja tener una red social al niño? Cuando hay los mismos peligros y si no es que hasta peores, porque sabemos que los niños son los más vulnerables porque pues desconocen realmente la malicia a la que puede llegar una persona adulta. Entonces yo considero que en primera instancia tener a los niños, que niños tengan redes sociales, no considero que sea lo más adecuado. De hecho yo escuchaba que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, mencionaba de que sus hijos, no recuerdo, eso lo leí como hace como 3 años, no tenían Facebook y decían que creo que hasta la mayoría de edad les iba a dejar tener. Entonces, caemos en una incongruencia con relación a que los niños tengan estas redes sociales. Ahora, por parte de los adolescentes, quienes, digamos, si ya tienen ese tipo de responsabilidades y confían en los jóvenes adolescentes de que puedan realizar esos trayectos como de ir a comprar las despensas solos, pues quizás, dependiendo de los valores que tengan, sí podrían tener redes sociales. Ahora, ¿qué tanto las pueden utilizar y qué tanto pueden los padres vigilarlos? La respuesta es todo el control, toda la posibilidad de ver. Desgraciadamente, la sociedad actual le ha restado la dirección que deberían tener los padres en la educación de los hijos. Y yo creo que los padres deberían estar más que nunca pendientes con toda libertad, revisar las redes sociales de sus hijos, tener las contraseñas de Facebook de sus hijos, tener las contraseñas de Instagram de sus hijos, y no por ello están violando la privacidad. Vaya, son sus hijos. Ellos los cuidaron desde que estaban chiquititos, les cambiaban los pañales, viven bajo su techo, les dan de comer, pertenecen a su hogar, y con todo el derecho los padres deberían tener las contraseñas y todas las libertades para entrar a las redes sociales.
Incluso entre esposos, ¿por qué no? O sea, no es que están violando la privacidad de la esposa o de la esposa, porque realmente son uno delante de Dios. Mi esposa tiene mis contraseñas para entrar a Facebook y todas mis redes sociales, y no es porque esté violando mi privacidad, al contrario, porque somos uno, porque la palabra del Señor nos enseña que somos uno y no debe haber esa desconfianza. Entonces, volviendo a la respuesta, ¿cómo evitar? Pues simple y sencillamente retomando la autoridad y el control que Dios les ha dado a los padres con relación a sus hijos. El día que los hijos tengan la capacidad económica para independizarse, la capacidad psicológica y emocional para ser personas independientes, es ahora entonces cuando ellos podrán generar sus contraseñas y tener esa privacidad que le corresponde a una persona adulta o a un joven adulto, o sea, mayor de edad, mayor de edad. Yo creo que ahí caemos en qué tanto le estamos dando libertad a los niños jóvenes bajo estos márgenes. Muchas veces pasa de que los padres como que lo dejan, ay, está nada más en el Facebook, está nada más en Instagram, y no se dan cuenta de pues todos los peligros que como mencionabas que hay, porque realmente son terribles los peligros que hay en estas redes sociales, que se debe cuidar mucho esto que ocurre en las redes sociales, y es una realidad. La respuesta es, yo creo que es esa, es cómo evitar de que los jóvenes, es teniendo un poquito más de control de lo que miran, lo que observan, también mantenerlos vigilados, estableciendo horarios incluso del cual se utilizan las redes sociales, no son para todo el día, así como hay tiempo para jugar videojuegos, hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para estar en redes sociales. Yo creo que debería ser un poquito más el tiempo, estas condiciones en las cuales se deben de fomentar en las familias y en el ambiente familiar y las redes sociales. Disculpe, hermano Carlos, pero tenía esa pregunta ahí y no me dejaba. Pues le doy el lugar, hermano Carlos. Gracias, hermano Gabriel. Excelente, hermano, excelente. Yo creo que es un tema que da para mucho, ¿verdad? O sea, quisiéramos ahí a lo mejor no solamente ocupar este espacio para decirle a los jóvenes, ¿no? Que tengan cuidado, que hay que ser muy especiales, hay que tener muchísimo cuidado con lo que podamos hacer en las redes sociales, sino que creo que también es un espacio para decirle a los papás, ¿no? Que vigilen a sus hijos, que tengan pendiente lo que hacen sus hijos, que cuiden precisamente todos esos espacios, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes ni siquiera saben los candados que existen y todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que ocurre es público, ¿no? Y la gente se puede enterar de una manera muy, muy sencilla y eso hace muy peligroso. Pero el mensaje puede ser para los jóvenes y también para los papás, ¿no? En ese sentido. Ya vimos la parte de la parte, vamos a llamarla así, la parte negativa acerca de las redes sociales. Decíamos hace un momento, decía el hermano Gabriel, que tiene su parte positiva y tiene la parte negativa. Volviendo a la parte positiva, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales para expandir el reino de Dios? Esto es algo realmente que yo estoy muy contento de que estén haciendo ustedes. De verdad, aprovecho la pregunta para felicitarlos a los dos y por generar esto, porque esta es una forma de expandir el reino de Dios en las redes sociales. Primero que nada, quisiera mencionar, bueno, primero que nada, pues felicitarlos por este excelente trabajo que están haciendo en hacer que el reino de Jesucristo, de nuestro Señor, se expanda en las redes. En segunda, también tendría que mencionar que desgraciadamente nosotros como evangélicos hemos de cierto modo abandonado, habíamos abandonado estos contextos que son las partes virtuales. Fue necesario que ocurra la pandemia para que la iglesia entre en estas redes sociales y podamos generar contenido edificante. Les decía antes, finales del 2019 no había transmisiones. De hecho, yo tengo una investigación que hice con un amigo y fíjense que tengo nada más el registro que en todo Yucatán, solamente 3 iglesias de Asambleas de Dios realizaban transmisiones. Solamente 3 iglesias y nadie más. A mí me gustaría investigar cuántos a finales del 2020 realizaron transmisiones.
Era un contexto abandonado. Las redes sociales, la parte virtual, era una parte abandonada por parte de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? El reino de Dios realmente se está expandiendo en estas redes sociales. Es muy común ver a iglesias transmitiendo prédicas en las redes sociales. Pero la primera forma de hacer que expandir el reino de Dios en las iglesias es a través del testimonio personal en las redes sociales. Esa es la primera, que es que nuestro carácter, nuestra forma de ser, refleja a Jesucristo en nuestro perfil, en nuestro muro, en nuestro Instagram, en la manera de comunicarnos en el WhatsApp, en los TikTok que se pudiesen hacer, quizás más sanos, más ajenos a la tendencia del mundo, en todo aquello que realmente reflejemos el carácter de Cristo en todo ello, incluyendo en ello la forma decente de expresarnos. No estoy diciendo que no hagamos bromas en Facebook, que no compartamos memes, pero memes que son sanos, memes que son parte de la alegría de la vida que pudiésemos tener. Realmente, pues es eso, reflejar el carácter de Cristo en nuestras redes sociales. Esa es la primera forma de expandir el reino de Dios en las redes. La segunda es publicando contenido que sea, que construya, que edifique, que construya y edifique, que tenga un propósito. La palabra del Señor dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Qué importante es, ¿verdad? Que no solamente compartamos lo que se nos es lícito, sino lo que le conviene a las demás personas. Que podamos compartir textos, podamos compartir experiencias quizás cotidianas en las cuales vemos la mano poderosa de Dios. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado acerca del testimonio de la hermana Berta, la pastora de Cristo Viene, que realmente fue de impacto para muchos, que ella, a pesar de la enfermedad que tenía, Dios la cuidó y la preservó en medio de la enfermedad de la pandemia. Qué maravilloso, qué constructivo, qué edificante fue para mí leer ese testimonio tan maravilloso en las redes. Ese contenido que construye, ese contenido que edifica, que nos lleva a adorar a Dios, es el contenido con el cual podemos expandir el reino de Dios. Ahora, algo muy peculiar que yo considero que hay que considerar igual, es que debemos de entender que tenemos amigos incluso que a lo mejor no están familiarizados con la forma en la que nos expresamos como evangélicos. Incluso la palabra edificar. Edificar de repente es una palabra muy propia de nosotros. Y que a la persona que a veces que escucha, a lo mejor que no está en el contexto pues, construir. O sea, como que suena un poquito raro. Entonces, hay que considerar esas cosas a nuestro vocabulario al momento de poder compartir y edificar y construir en las vidas de las personas que nos rodean. Porque después de todo sabemos que no todos los contactos que tenemos, no todos nuestros amigos pues están familiarizados con nuestra manera de expresarnos. La segunda forma de hacerlo, yo considero que es publicando contenido que construye. Y la tercera forma de expandir el reino de Dios, él ha mencionado desde el principio, que es hacer esto que están haciendo ustedes, que es crear contenido innovador, diferente y que sea de bendición. Como les mencionaba, como iglesia, por mucho tiempo olvidamos el contenido. Y están bien padres los cultos de alabanza y adoración, pero también esto, generar este tipo de canales de YouTube que están haciendo ustedes, tipo de charlas que son más dinámicas, más frescas, que pueden ser de edificación a la iglesia, que es un contenido nuevo. Yo creo que es muy importante y la forma en la que se está haciendo es realmente innovadora. Yo les felicito por eso y esta es una forma en la cual debemos de expandir el reino de Dios. Es importante que igual mencionar que la iglesia debe hacer lo mismo que hizo Pablo cuando llegó a Grecia. Cuando llegó a Grecia, Pablo tomó referencias que estaban en la cultura. Recuerdan, vio el altar que decía al Dios no conocido.
Y él agarró esa referencia y estando en el Areópago dijo, yo vengo a predicarles al Dios de ese altar que tenían en una de las calles, que era al Dios no conocido. Él les habló de acuerdo al contexto. Yo creo que como iglesia, debemos de también adaptarnos al contexto en el cual estamos. Me son de mucha bendición los cultos de alabanza y adoración, las prédicas, pero les mencionaba, adaptarnos al contexto como estas pláticas que están haciendo es muy importante. Utilizando un lenguaje que puede salirnos un poquito más de lo que estamos acostumbrados a comunicarnos y hacerlo un poquito más ligero para que sea comprensible en todos los sentidos como evangélicos y también va a ser entendido para poder ser recibido de la forma más adecuada posible. Y les felicito, esta es una forma y hay más formas en las cuales podemos expandir el reino de Dios por medio de las redes sociales. Gracias, hermano Gabriel, por sus felicitaciones. La verdad es que a veces es difícil hablar de Dios en las redes sociales porque no tenemos el contenido necesario, tal vez las bases bíblicas que deberíamos, pero creo que así como Dios utilizó muchos recursos, igual puede utilizarnos a nosotros para compartir la palabra de Dios. Y hemos llegado al final de la entrevista. La verdad es que disfruté mucho la entrevista, a pesar de tener esos problemas pues tecnológicos, la verdad. Y le agradezco mucho haber aceptado. No sé si tiene algunas palabras para decirnos más, algo que nos quiera seguir diciendo, exhortándonos o algo así. Pues les exhorto a seguir adelante con ese proyecto. Realmente les digo, estoy muy contento de que me hayan invitado. Para mí es un privilegio grandísimo poder participar en estos proyectos que están teniendo. Esto es lo que se necesita, esto es lo que se necesita en las redes sociales. Más de este contenido, más de estas dinámicas, más de esta información para poder seguir introduciéndonos como iglesia dentro del contexto virtual. Les felicito a todos, les animo a no desistir, a continuar con este canal, a continuar con otras personas a quienes pueden aportar y el día de mañana que hayan personas que digan que fueron edificadas, fueron conformadas a la imagen de Cristo a través de Dios, mediante su iglesia, por este medio, que son ustedes. Y pues realmente les felicito, muchas gracias, les exhorto a continuar con este canal y a seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. No, muchísimas gracias a usted por aceptar. La verdad es que fue de bendición. Yo creo que el hermano Carlos igual siente lo mismo. Fue de bendición este tema, la verdad. Muchísimas gracias. Y el hermano Carlos nos va a despedir hoy del canal. Muchas gracias, hermano Gabriel. Es una bendición y un privilegio que podamos contar con usted. Estamos ahí al pie del cañón, ¿verdad? Sabemos que Dios va a seguir usando y va a seguir obrando de todas las maneras posibles, porque ya conocemos de su poder, ya sabemos la forma en cómo Él actúa y siempre nos va a seguir sorprendiendo. Entonces, creemos y confiamos que así será y que todo lo que hagamos va a ser con la intención de edificar, de poder ayudar, de poder llevar la palabra, ¿verdad? Expandir el reino de Dios y llevar un poquito del evangelio, a que la gente que lo conoce tal vez se afirme y aquellos que no lo conocen, pues que lo conozcan. Entonces, esa es la intención. Te agradecemos muchísimo, Gabriel. Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a tu familia. Amigos del canal, Dios les bendiga. No se les olvide suscribirse al canal, no se les olvide darle like y no se les olvide también compartir. Nos vemos pronto para un nuevo video. Ay, Dios les bendiga. Bueno, un saludo a todos, que estén bien, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima.